acudiendo a nuestras sesiones, el apoyo que he recibido tanto personal como al colegio. Y quiero invitarlos también a que no decaiga ese ánimo, ese entusiasmo con el que empezamos, para que cada vez este colegio nos dé mejores frutos. Dicen que las comparaciones no son buenas. Sin embargo, me gustaría hacer una pequeña comparación, y la comparación es en mi calidad de tomar lo positivo de otros ejemplos a seguir, para que nosotros podamos de alguna manera imitar, pero no imitar, a lo mejor imitar y ser mejor, ¿no? A esto me estoy enfocando en este punto, haciendo alusión. Tenemos colegios en el Estado, en la República, que han sabido colocarse en un nivel muy fuerte. Y eso es gracias no al presidente que esté en turno, es el entusiasmo que todos los compañeros, colegas presentan al colegio. Porque el colegio somos cada uno de nosotros, no el presidente, no el vicepresidente, no el secretario, no el vocal. Finalmente nada más estamos de pasada, los que estamos ahí tratando de poner un granito. Y yo esa es la invitación que les quiero dar. Reitero, agradezco todo lo que se ha logrado en este año, pero yo quisiera que el año que viene sea mejor. La asistencia es muy importante, les agradezco otra vez la asistencia y les invito de verdad a que hagamos un mejor colegio. Cada vez el apoyo, y me imagino que será más grande cuando vean los laboratorios, que nosotros somos un estado fuerte también, que no nomás el colegio de Baja California puede traer ponentes internacionales o coloquios importantes. Creo que podemos lograrlo también nosotros, porque tenemos aquí excelentes elementos en el estado y hay que compartir eso que tenemos. Es muy importante el compartir la experiencia, no solamente de lo bueno, sino de lo malo también a veces que nos ha pasado, para que eso nos dé una enseñanza positiva, una retroalimentación, sin afán de molestar al compañero. Lejos de eso, que nuestros pacientes reciban una mejor calidad de atención y que esté a lo último, ¿verdad? Voy a dejar ahora en manos de nuestro secretario, el doctor Luis Morán, la orden del día. Bienvenidos. Bueno, para mí es un honor presentar a Conchita. La doctora Concepción Santa Cruz Valdés, tuve el honor de que fuera mi maestra en el Hospital Conde Valenciana, en el servicio de córnea. La doctora está muy involucrada en el área de investigación, como ustedes todos lo saben, es speaker de varios laboratorios. Últimamente, el último laboratorio que la ha tomado, Laboratorios TEA en Europa, pues tiene una serie de publicaciones y un prestigio, pues que no hay mucho que decir de ella, porque también nos llevaríamos muchísimo tiempo aquí presentando todo lo que Conchita ha hecho. Es expresidenta del Centro Mexicano de Córnea, pues ha estado involucrada en muchas cosas. Conchita, bienvenida. Hola a todos, muchas gracias porque vinieron. ¿Se puede subir esto de volumen? ¿Sí me oyen? Sí. Bueno, ¿quién piensa que este tema está muy loco? Levante la mano. La doctora Lisa. Oh, yo misma pensé, van a pensar que estoy loca. O sea, poner un tema así, no, la doctora ya está disvariando, ¿no? Lo pensé mucho, pero creo que esto es importante porque parece que no, pero hay eventos que están sucediendo que al parecer vamos a tener que tomar en cuenta en el futuro. Quise llamar este tema, cambio climático en la superficie ocular, ¿es real? Bueno, todos
sabemos que el cambio climático pues está ya presente. Sabemos que recientemente hubo la convención en París, donde todos los países involucrados en un esfuerzo por tratar de evitar los cambios que ya se están presentando, menos uno, que sabemos quién es, el queridísimo Trump, pues se opone a que los cambios que están sucediendo no son reales, ¿no? Pero pues la evidencia es contundente y cada vez estamos entendiendo que esto está sucediendo. Quise traer un poquito de información para correlacionarlo a lo que yo voy a presentarles. La definición del cambio climático es una variación del clima del planeta Tierra generada por la acción del ser humano, producido por el efecto de invernadero que provoca el llamado calentamiento global. Y la Convención de las Naciones Unidas, que en realidad es un promotor muy importante que genera todas las contribuciones de los países para generar la intención de modificar políticamente esto, define el cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. El efecto de invernadero es un fenómeno natural que permite la vida en la Tierra. Es causado por una serie de gases que se encuentran en la atmósfera, provocando que parte del calor del Sol que nuestro planeta refleja quede atrapado, manteniendo la temperatura media global en más 15 grados centígrados en lugar de menos 18 grados centígrados. ¿Y a qué se refiere el calentamiento global? Porque bueno, sí sabemos que hay un cambio importante debido a esto. Es el incremento continuo de la temperatura promedio global, específicamente la temperatura de la atmósfera y de los mares, provocando el incremento de la temperatura global, causando cambios en los patrones del clima. O sea, vean esta imagen, la verdad es que es muy conmovedora y es muy terrible que esté sucediendo el calentamiento global y pues sí tenemos que hacer algo de manera pronta. De igual forma, está sucediendo un enfriamiento regional. ¿A qué se debe esto? A medida que la temperatura media mundial asciende, en otras regiones la temperatura puede caer debido a cambios en la circulación de los océanos y las corrientes marinas, como en el caso de la circulación oceánica del Atlántico Norte, que lleva las aguas cálidas del Caribe hasta las costas norte de Europa a través de la corriente del Golfo. Una disminución de estas corrientes podría conducir a un enfriamiento importante de algunas regiones. Esta es una foto precisamente, ustedes pueden ver, tomada en agosto del 2012 y comparativamente en el mismo mes, en 2013, en la zona norte del planeta, prácticamente hubo un incremento muy importante de la cantidad de hielo producido. Entonces hay parches donde está habiendo un calentamiento importante y parches donde está habiendo un enfriamiento muy importante. Fíjense que yo no sabía, esto de aquí, me puse a investigar. ¿Sabían ustedes que nosotros, el Golfo de México, es el que está aportando la temperatura cálida al norte del planeta prácticamente? O sea, por ejemplo, todo el plancton que existe en el norte, gracias a que los mamíferos grandes como las ballenas tienen que consumir, es por la temperatura cálida que viene del Golfo de México y del Caribe. O sea que nosotros, nuestra región, aporta la temperatura necesaria para que este plancton, por ejemplo, que es prácticamente el inicio de la cadena alimenticia, todo el resto de los animales puedan preservar. Imagínense. ¿Cuáles son las evidencias del cambio climático? Aumento en la temperatura, aumento del nivel del mar, la desaparición de plantas y animales, el descontrol en el ciclo vital de algunos animales, la pérdida de bosques, el enfriamiento regional, nuevas condiciones meteorológicas como inundaciones, sequías, huracanes, el deshielo en los polos y en las cumbres de algunas montañas, con incremento entre 25 y 100 centímetros cúbicos de este deshielo.
hacia este punto me voy enfocando en virtud de lo que vamos a hablar. La temperatura. La temperatura es algo muy importante. En un periodo de 6 años, 2.500 científicos de 130 países han confirmado lo siguiente. El número de noches frías se ha reducido en el planeta, las cálidas han aumentado en un 72%, desde 1978 el Ártico ha perdido 7.4% de su superficie helada, la temperatura media de la Tierra ha crecido 0.6 grados centígrados y puede ascender entre 1 y 3 grados para el 2100. Entonces, bueno, es evidente que estos cambios climáticos están afectando de forma muy importante el equilibrio de nuestro planeta. Evidentemente, el móvil principal aquí es los cambios en la temperatura que están existiendo. Obviamente, como dije en la definición inicial, son nosotros, principalmente la actividad humana, la que está generando este cambio en la temperatura. ¿Y qué pasa en la superficie ocular? ¿Tiene relevancia la temperatura? ¿Es importante? ¿No es importante? No la debemos tomar en cuenta porque esto que ustedes ven aquí, en realidad, no es un ojito humano. Ahorita les voy a enseñar lo de los humanos. Este es un ojo de un caballo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, en el régimen de la temperatura, el promedio más o menos andará como unos 32, 34 grados centígrados. Y bueno, lo más bajo en 14 grados centígrados. Eso es importante porque debemos entender, y aquí es donde hemos dejado a un lado este concepto. Todos hemos venido entendiendo que el ojo seco tiene que ver con cambios por deficiencia en la producción de la lágrima, como es aquí el ojo apodeficiente. Esto hemos entendido que lleva un bajo volumen, hay un estado hiperosmolar, disminución de la secreción lagrimal, pérdida del reflejo corneal o disminución de la sensibilidad. Esto puede disminuir también el aporte del volumen lagrimal, se adelgaza la película lagrimal, puede haber retraso en la dispersión de la capa lipídica, incremento en la pérdida de agua y entonces tener también un ojo seco evaporativo. Entre esto y esto puede ir en ascenso o en descenso. Entonces, de todo esto que vemos aquí, que es lo primordial entre ambas partes, la pérdida de volumen. Y esta pérdida de volumen está dado aparentemente, como hemos pensado, por un incremento en la evaporación o por la falta de producción de agua, ¿no? Es así como lo hemos entendido. ¿Y cómo es que evaluamos esto? Pues bueno, solo mencionando esto, nosotros clínicamente lo vemos por dos mediciones fundamentales, por los tiempos de ruptura de la película lagrimal y por la medición del volumen por una medición como el Schirmer. Pero siempre ha habido controversia en ambas mediciones. Siempre se ha mencionado que esto, bueno, hay variabilidad de acuerdo al evaluador en la cantidad que se toma como tiempo de ruptura de la película lagrimal. También hay variaciones en utilizar las tiras de Schirmer, tan solo por el hecho de que pueda haber una producción refleja al solo ponerla, cuando no ponemos anestesia, por los lípidos de la piel que existen. Es decir, en conclusión, puede haber variabilidad en estas mediciones y es una técnica invasiva cuando usamos estas técnicas. Entonces, existe esta tecnología que no es reciente, ya hace algún tiempo se ha tomado en cuenta. Ahorita les voy a decir en qué otras áreas se ha utilizado. Pero la termografía es una herramienta que nos puede evaluar, básicamente nos va a permitir identificar gráficamente la representación del calor que emite un cuerpo. Y esto se fundamenta en la luz infrarroja, que en realidad no es una luz visible, ahorita vamos a ver eso, y que gracias a un astrónomo que ahorita les voy a mencionar quién es,
se pudo identificar la presencia de esto. Quiero mostrarles aquí, esta es una cámara, de hecho hay varios tipos de cámaras, esta es como las más comunes, que permite identificar la temperatura en los cuerpos, la que sigue, ya sea un cuerpo no inerte o un cuerpo vital. Este tipo de tecnología se basa en esto que es la radiación infrarroja. Este astrónomo y músico alemán, Friedrich Wilhelm Herschel, fue quien la identificó y lo hizo gracias a un experimento utilizando un prisma y un termómetro. Básicamente hizo pasar la luz a través del prisma y midió la temperatura de cada uno de los colores. Entonces observó que había, después del rojo, una zona que no había color, pero sí emitía mucho calor. Entonces concluyó que había una zona por debajo del rojo que estaba emitiendo calor. Él lo llamó el calor oscuro. Entonces cae entre el espectro de luz visible y las bandas de microondas en el espectro de luz visible. Hoy en día se aplica a distintos campos de la investigación y de la industria. Y fíjense que sí tenemos este tipo de tecnología. Este equipo de Tomei sí lo tiene. Yo realmente creo que no había puesto mucha atención a este, pero sí se puede considerar este tipo de prueba utilizando este tipo de equipos. Ahora vamos a detalle a ver para qué sirve. La termografía se puede usar en todos los objetos con temperatura arriba del cero absoluto que emite radiación infrarroja. La cantidad de radiación emitida por un objeto se intensifica con la temperatura. Nosotros de hecho vamos a emitir una radiación y puede ser captada precisamente por este tipo de tecnología. Por lo tanto, la termografía permite identificar variaciones en la temperatura y los humanos y animales de sangre cálida son fácilmente detectables por este tipo de radiación infrarroja. Las indicaciones de este tipo de tecnología se utilizan en la medicina para el análisis no invasivo de tejidos y fluidos. Y fíjense, estas son otras aplicaciones, no voy a hablar de ellas, pero se utiliza para vigilancia y seguridad policial y militar, para localización de animales y personas en incendios, para pérdida de calor en edificios. Esto, por ejemplo, se aplica cuando hay fisuras en los edificios. O sea, sería una tecnología muy buena para nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de México y en todas las ciudades que sufrieron por efecto del sismo. Para monitoreo oceánico de tormentas, patrones vegetales, rocas, minerales en la tierra, en la astronomía y en la geología. También, o sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque por los fluidos se puede saber efectivamente si hay un cambio en la temperatura. Entonces, miren, bueno, aquí yo les muestro imágenes precisamente de la utilidad de la termografía. Como ustedes pueden ver, es muy variado. En los animalitos, bueno, el comportamiento y el estado de salud de ellos se puede identificar. Generalmente, los tonos entre rojos, naranjas, amarillos, quiere decir que están manteniendo una temperatura promedio cálida, ¿sí? Cuando tenemos temperaturas como esta, este es un lobo enfermo, de hecho, cae brutalmente la temperatura. Cuando existen movimientos como las tormentas, que hace un momento mencioné, podemos saber el trayecto y el centro del huracán, cómo se está comportando, la cantidad de agua incluso que pudiera estar arrastrando, porque sabemos que precisamente se forman por la diferencia de temperaturas oceánicas. Obviamente, como puede ser para el diagnóstico de cáncer, este es un estudio para detectar cáncer de mama, siendo una aplicación no invasiva, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto que les mencioné, el cambio climático y demás, y la identificación por medio de este tipo de tecnología, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la superficie ocular? Bueno, les menciono este artículo reciente que establece la temperatura de la superficie ocular, párpados y regiones periorbitarias en pacientes con síndrome de Sjögren, ojo seco evaporativo y ojo seco acuodeficiente en comparación con personas normales. Bueno, se plantea que la temperatura en la superficie ocular puede ser una medida no invasiva del estatus en sí del ojo, cómo se encuentra, y específicamente del ojo seco.
El parpadeo es muy importante, ahorita voy a platicarles eso. La verdad es que yo debo decir que soy un ignorante en esa parte, pero ahora creo que los oculoplásticos deberían de conocer un poquito más de esto. El parpadeo aporta pulsos térmicos a la superficie ocular. Esto es muy importante porque pensamos que solamente su utilidad es para proteger el globo ocular y para diseminar, por ejemplo, la lágrima. Pero resulta ser que cuando se produce la lágrima, precisamente por la glándula lágrima, viene desde la porción superior donde está localizada la glándula. Entonces, fíjense que en esa zona la temperatura es igual a la temperatura corporal, de tal forma que la lágrima que viene saliendo de la glándula lagrimal es una lágrima cálida. Cuando el párpado la distribuye sobre la superficie ocular, ¿con qué se enfrenta? Con la lágrima expuesta a la temperatura ambiente. La lágrima va a aportar frescura a la superficie ocular. Entonces hay un equilibrio entre la temperatura corporal y la temperatura expuesta al medio ambiente. Pero esto también se va a ver modificado por cosas muy interesantes. ¿Saben cuál es la temperatura de la córnea? ¿Alguien sabe cuál es la temperatura de la córnea? Bueno, la temperatura de la córnea es aproximadamente 36-37 grados centígrados, ¿sí? Temperatura corporal más o menos. Pero ¿saben cuál es la temperatura a nivel del limbo? 50 grados centígrados. Entonces, imagínense cuando a alguien le cae sosa cáustica o le cae un químico a esa zona. O sea, precisamente hay demasiado daño en el limbo porque la temperatura se va a incrementar a horrores, ¿sí? Entonces, es evidente que la temperatura ahí está mucho más alta porque hay una cantidad de metabolismo muy grande que está sucediendo por todas las células que se están replicando ahí. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque, como pueden ustedes observar aquí, el patrón de temperatura es muy diferente. La que sucede a nivel de la superficie ocular con respecto a la del párpado y con respecto a la de la piel periorbital. La de la superficie ocular, la región central en pacientes normales, pero, bueno, no, casi todos, como pueden ustedes ver aquí, la región central está más disminuida en todos los pacientes, obviamente porque suena lógico, ¿no? Es el área interpalpebral, es el área que está expuesta, en comparación con la región temporal y la región nasal. De hecho, la región nasal es la que está más cálida en comparación con la región temporal y la región central. ¿Quién se ve más afectado en la región central debido a esta superficie ocular? Los pacientes que tienen problemas de apodeficiencia. Ellos tienen muchísimos problemas de afección en la temperatura. Y es ahí donde vamos a entender por qué el paciente tiene tantos síntomas cuando a veces no vemos tanta evidencia en la clínica, ¿sí? En cambio, cuando volteamos a ver lo que viene siendo el párpado, mientras está cerrado, la temperatura que mantiene la superficie ocular puede subir de 1 a 2 grados inclusive, pero cuando está abierta puede perder 1 grado de temperatura. Y si el clima es muy frío afuera, entonces eso va a afectar todavía más la caída de la exposición del área interpalpebral. Aquí entonces podemos ver la región central aportada por el párpado compensa esta pérdida de la exposición de la superficie ocular durante el cierre, ¿sí? Todo lo que les decía hace rato, esos pulsos que aporta la lágrima cálida más el cierre del párpado son los que contrarrestan la pérdida de temperatura en el área interpalpebral. Nuevamente, el área más cálida es el área nasal. Y
con respecto a esta zona de piel periodicitaria, la zona que pierde más temperatura es la zona inferotemporal en comparación con la región superonasal. Entonces, esto tiene que ver con, este índice de protección ocular tiene que ver con el tiempo entre parpadeo y parpadeo. Lo que nos dice es si hay daño o no a la exposición. Y con esto quiero correlacionar lo que vimos de la temperatura, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente apodeficiente que de por sí su temperatura a nivel central está afectada y tiene disminuido el tiempo de ruptura de la película lagrimal, pero además está afectado el periodo entre parpadeo y parpadeo, fíjense que en los hombres el periodo interpalpebral en comparación con las mujeres es menor. Los hombres tienen 2.4 de promedio interpalpebral, es decir, la córnea en ello está expuesta, pero en comparación con las mujeres tienen mucho más posibilidad de tener expuesta la córnea, porque el periodo interpalpebral es mayor, son 4 segundos, ¿sí? Entonces, si este tiempo de ruptura no se aproxima a este periodo interpalpebral, entonces, ¿qué va a pasar? Se puede dañar la superficie ocular, ¿sí? La que sigue, por favor. Y esta sí es la termografía que quería mostrarles precisamente en la superficie ocular y en los ejemplos de todos los ojos. Este es un ojito normal y como pueden ustedes ver aquí, de este lado vemos la temperatura, de este lado vemos el parpadeo en segundos y de este lado vemos cada uno de ellos. Entonces, los pacientes normales, recuerden que dijimos que la porción nasal es la porción más calientita, por así decirlo, en el ojo, la porción temporal es la más fría. Entonces, conforme parpadea, entonces vemos cómo empiezan a haber cambios precisamente en la porción central. Se mantiene la porción nasal, pero empieza a haber una caída conforme pasa el tiempo en los pacientes normales. Tiene un parpadeo y nuevamente hay aporte de la lágrima, pero también del pulso de temperatura que va a mantener cálida a esa lágrima. ¿Qué pasa en el síndrome de Sjögren? Los pacientes con Sjögren, la porción temporal siempre tiene, dijimos de hecho que la porción temporal es la que es más fría, ¿sí? En los pacientes con Sjögren, efectivamente, apenas parpadea, vean cómo empieza a haber una caída más rápido de la porción temporal y se extiende hacia la porción nasal. Vean ustedes la queratitis punteada que observamos en los pacientes, ¿dónde se localiza más? Los invito a que después de esta plática comiencen ustedes a ver dónde, en qué zonas se encuentra más la queratitis punteada superficial. Fíjense en los pacientes con ojo seco evaporativo. Ya entendí que la porción acuosa de la lágrima no solamente aporta humedad, va a aportar temperatura, la porción acuosa de la lágrima. Entonces, el paciente que tiene ojo seco evaporativo, que está perdiendo agua, empieza a perder temperatura también. ¿Sí? Hay una caída, como pueden ustedes ver, parpadea, no tiene lípido que proteja, recuerden, el lípido también es un aislante. Entonces está aislando a esa temperatura aportada por la lágrima que está aportando calidez a la superficie ocular. Entonces, si está dañado el lípido, se está evaporando ese contenido de agua, la caída es inmediata. Empieza a haber prácticamente pérdida de temperatura desde que parpadea, pero vean qué drástico es en los pacientes con apodeficiencia. En este tipo de paciente, clínicamente, ¿qué es lo que vemos? Que hay una disminución del tiempo de ruptura de la película lagrimal, por lo que les acabo de decir. Sí se evapora, pero también hay pérdida por baja temperatura, lo que está haciendo que esa lágrima se adelgace
y entonces tengamos esta caída en la temperatura con tiempos de ruptura disminuidos en el ojo seco evaporativo. Y en el ojo seco acuodeficiente, ¿qué es lo que pasa? No solamente porque muchos de ellos tienen la combinación de ambos, cae drásticamente la temperatura porque no solamente se adelgazó la película lagrimal, sino porque no hay volumen que aporte esa calidez en el contenido acuoso de su lágrima. ¿Por qué es importante esto? ¿A qué viene toda esta relación? Porque en sí, nuestra temperatura del ojo es muy importante. Ahora, ¿cuáles son los factores que aportan que esté estable nuestra temperatura? Es la temperatura endógena, es decir, la temperatura corporal, la temperatura exógena, es decir, la temperatura del ambiente, la temperatura por convección. Esto es muy interesante porque tiene que ver con el flujo sanguíneo. El endotelio de la córnea necesita también una temperatura para que pueda mantener su transparencia. ¿Saben quién aporta esa temperatura? El cuerpo ciliar. Entonces, el cuerpo ciliar, es decir, la temperatura que la córnea va a tener, va a ser proporcionada desde adentro, porque es avascular, recordémoslo, va a ser proporcionada por los detectores que tiene en el endotelio el cuerpo ciliar. Entonces, ese influjo de sangre que hay va a aventar una corriente desde adentro para mantener la temperatura de la córnea. Entonces, es muy interesante porque todo se conjunta en mantener la temperatura de la superficie ocular. Y fíjense que, bueno, les traigo a colación que no solamente, realmente los seres vivos también, no solamente nosotros, por ejemplo en los perros, resulta ser que la temperatura rectal es igual a la temperatura ocular y del oído. ¿Esto qué significa? Bueno, que hay un equilibrio en todo el sistema. Y les quiero mencionar otra cosa. El fondo del saco en el ojo tiene la temperatura igual a la temperatura rectal también. Es un reservorio de la temperatura en la superficie ocular. Suena grotesco, ¿verdad? Pero, bueno, decíamos, ¿qué sirve el fondo del saco? Entre otras cosas. También mantiene y es un indicador de cómo está la temperatura corporal. Quizás si pusiéramos un termómetro aquí, como lo hacemos con debajo de la lengua, bueno, no lo podemos hacer, nos daría muy cercano cómo está la temperatura. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Cada vez hay más evidencia. Este es un artículo en Córnea del 2015 que nos está mencionando esto. Los síntomas de molestia subjetivo están relacionados a baja temperatura corneal en pacientes con ojo seco evaporativo. Entonces, esto confirma que cuando clínicamente quizás no vemos tanta evidencia de que hay un cambio por el tiempo de lectura de la película lagrimal o por el Schiffer que estamos tomando, es porque los sensores que detectan en superficie ocular esos cambios de temperatura pueden inducir dolor como un cambio en la sensación de temperatura, un ojo irritable como un cambio en la sensación de temperatura. ¿Qué nos pasa cuando hay demasiado frío en nuestra cara? Nos llega a doler, ¿no? O sea, eso mismo se traspola aquí. ¿A qué sigue? Y miren, este ahorita salió en diciembre del 2017. ¿Qué es lo que viene? Ahora muchos productos van a tomar provecho de los cambios químicos que hay en el cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se está lanzando, se va a promover como este tipo un sistema
de aporte prolongado de medicamentos que se van a estar, que tienen propiedades mucoadhesivas en micropartículas y que se van a incorporar en forma de gel in situ termosensible. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que ya no vamos a estar usando gotas cada 3, cada 4, cada 6, X. Que vamos a utilizar un componente que va a tener propiedades termosensibles y que va a estar aportando de manera, quizás es dependiente, dosis dependiente, lo que necesite la superficie ocular. ¿Sí? Va a comportarse inclusive como un plástico. Entonces va a proteger más a la superficie ocular. O sea, este es un cambio definitivo en la tecnología y cómo se va a ver en el futuro los tratamientos. Y les traigo este otro que también es del 2017, en agosto del 2017. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Quién es aquí retinólogo? Okay. Resulta ser, en Canadá, hicieron un estudio para identificar el riesgo de tener un desprendimiento de retina en virtud de los cambios climáticos. Entonces resulta que sí hay un componente que menciona que la exposición a un ambiente de calor tiene mayor riesgo de reacción de desprendimiento de retina en temperaturas entre 25 grados centígrados en pacientes, mucho más en pacientes menores de 55 años de edad. Y de hecho, ellos concluyen que debe haber un mejor entendimiento en el impacto de las ondas de calor en el ojo y los órganos. ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucedería una mayor frecuencia de tracción de desprendimiento de retina? Precisamente porque hay ondas de convección. Las ondas de convección tienen que ver con la pérdida de calor o cómo el calor se está comportando en el organismo. Y esa convección la aporta mayormente los fluidos. Entonces, el gel vitrio está teniendo cambios en la temperatura que está produciendo ondas y corrientes dentro del ojo que probablemente están favoreciendo en aquellos pacientes que sí tienen riesgo de desprendimiento más fácilmente tener este riesgo de desprendimiento. Entonces, ¿sí hay o no cambio climático en la superficie ocular? Bueno, para mí, con todo esto que está sucediendo, al parecer, quizás sí nos esté afectando lo que está sucediendo, como ya les dije, la temperatura está aportada en la superficie también por una temperatura no solo endógena, sino exógena. Entonces, evidentemente, los cambios que haya ambientales nos van a ir afectando de manera consecuente, ¿no? Y quizás vamos a ver cada vez más cosas que no vamos a explicar por qué. Por ejemplo, vi un caso igual en internet que acudió con el oftalmólogo y tenía un ardor no explicado por nada. Y le detectaron que tenía un incremento en la temperatura de la superficie ocular. Como ya les dije, la lágrima lo que va a aportar es frescura a la superficie ocular. Cuando hay necesidad de que esté un poquito más caliente, entonces la glándula lacrimal va a aportar la lágrima que va a estar, pues no calentada, sino tibia, por así decirlo, precisamente en la porción superior, que es donde tiene la misma temperatura corporal que el resto. Entonces, me parece interesante que todos estos conceptos que quizás no tomamos en cuenta, cada vez más van a tomar mayor relevancia. Entonces, en conclusión, los pacientes con ojo seco tienen temperaturas más bajas en comparación con los ojos asintomáticos normales. Los ojos con ojo seco apodeficiente son los que tienen la temperatura más baja, seguidos de los de síndrome de Sjögren y los evaporativos. La pérdida de calor debido a un flujo de aire sobre la superficie es debida a convección. Y en presencia de temperaturas ambientales hay pérdida de calor radiante. El tiempo de ruptura se relaciona con la evaporación
mientras que la pérdida persistente de calor se debe a daño en la producción lagrimal con shipments menores a 10. El componente evaporativo en los tres tipos de ojo seco tiene tiempos de ruptura cortos por evaporación secundaria, daño en las glándulas de meibomio. La temperatura periorbital en el área inferonasal y del párpado es la segunda área promedio más fría en el ojo seco evaporativo. Ahí es donde los momentos con agua caliente tienen su razón de ser también. La temperatura del párpado varía con el tiempo de ruptura de la película lagrimal y la circulación local, perfusión y vasodilatación contribuyen a la temperatura de la superficie. Las bajas temperaturas de los párpados y la solidificación del meibum afectan los lípidos y por lo tanto empeora el ojo seco evaporativo. Los factores climáticos que favorecen al ojo seco pues, son los factores ambientales debido a la evaporación por baja humedad, la radiación debido a temperatura ambiental más baja, la convección debido al flujo de aire y en conjunto con los cambios locales de inestabilidad de la película lagrimal perpetúan el ciclo vicioso de cambios de temperatura en la superficie ocular. Y para terminar les quise traer esta diapositiva de una presentación que me pareció interesante sobre el cambio climático aquí en México. Y la pregunta era, dígame, ¿considera usted que en México existen protocolos para enfrentar el calentamiento global? Sí, 28.4%, 14.2 no sabe, 2.3 no contestó y abrumadoramente no tenemos protocolos realmente para enfrentar el calentamiento global. ¿Usted considera que los seres humanos somos los responsables del calentamiento global? La gran mayoría dijo que sí, 91.6%. Y como última diapositiva, estas son 10 acciones que neutralizan los efectos del calentamiento global. Reducir el consumo de agua, educación, necesitamos educar a nuestras nuevas generaciones y nosotros mismos de la importancia de esto. Utilizar menos el transporte, ya se ha dicho muchas veces de esto. Cuando fue el Acuerdo de Tokio y ahora en la Convención de París, lo que fundamentalmente se busca es el respeto a no emitir los gases que hacen daño precisamente a la atmósfera. Estos gases son el CO2, el metano y los más agresivos son los los derivados del cloro y del fluoro, los fluorocarbonados, que mayormente se utilizan justamente en la industria, ¿no? Entonces es muy importante eso. Reciclar el papel, bueno, las políticas del gobierno, quizás si fueran un poquito o endurecieran más la relevancia de hacerlo, pues sería mejor. Hay que plantar un arbolito, quien pueda hacerlo. Reciclar la basura, dividirla, no sé si aquí sucede, pero en México cada vez está más y más y más. Esto, obviamente ahorrar energía, la alimentación, bueno, yo también no había visto que el desperdicio de los alimentos aporta en contaminación de emisiones de gases en un año lo que el estado de Monterrey, Guadalajara y México juntos producen de emisiones de gas, solo por la pérdida de alimentos en un año en el país. Y los productos químicos, pues también es muy importante controlar esto, ¿no? Y bueno, esta es una diapositiva, entonces pues quise traerles esto que es algo que me parece interesante, mezclado un poco de ambas cosas. Y bueno, pues si tienen una pregunta, pues adelante, que la quieran hacer, o algún comentario que lo quiera hacer, adelante. Conchita, estas alteraciones que mencionas a los cambios climatológicos me parecen interesantes. Sin embargo, Conchita, a mí me queda la duda de cómo podemos hacer una diferenciación. Ya ves que con la nueva definición del DUS de ojo seco, para los que no están muy familiarizados con el DUS, es la que dice la definición de ojo seco, ¿no?
La última nos está hablando de alteraciones neurosensoriales, que es lo nuevo, ¿no? que tiene la definición, que antes no lo tenía, una inflamación, bipolaridad y todo lo que ya sabemos de ojo seco, y ahora como nueva cosa le ponen ojo seco es por alteraciones neurosensoriales. Es decir, a veces clínicamente no lo vamos a ver, no va a haber una córnea con deshidratación, no va a haber conjuntivo. Yo no sé si está caliente, está fría o algo, pero el paciente me dice: me arde el ojo, me siento seco el ojo, me molesta, me arde. ¿Cómo pudiéramos decir, bueno, esto es porque vives en un lugar frío, porque vives en un lugar caliente, o porque realmente tienes una alteración neurosensorial y vas a vivir con eso toda tu vida? Bienvenido. O sea, aparte no hay cómo lo vamos a curar, porque no hay una cura para algo de este tipo, ¿no? ¿Cómo lo podríamos, o qué harías, o qué se te ocurre? Perdón. Vamos, la doctora dice que la resuelva la pregunta de los 64,000. Bueno, yo te voy a decir lo que pienso del ojo seco. En la experiencia que yo ya he venido acumulando mucho a poco. Para mí es un problema neurológico. Siempre lo vi así. ¿Por qué? Pues sí tiene que ver evidentemente con lo que tú percibes, tus síntomas, eso es una cosa. Y segundo, lo que ahorita, de algo de lo que hablamos, cómo clínicamente se ve, ¿no? Lo que acabas de mencionar, vamos a ver. Evidentemente, si lo computamos de esta forma, ya vimos que los componentes en la superficie ocular son importantes, que su relación entre ellos, hay una dinámica entre ellos, pero definitivamente no hemos entendido que el ojo seco no se trata solo de que se consuma la lágrima o no se forme, sino que también tiene que ver con lo que facilita que esté en equilibrio la superficie ocular. Y muchas de esas cosas siempre tendrán que ver con elementos tróficos, y estos elementos tróficos tienen que ver con la integridad sensorial. Una cosa no se repara si no tiene sensibilidad, así de sencillo, ¿sí? El diabético es el ejemplo más claro de eso. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que hay una desensibilización probablemente en la superficie ocular. A ver, ¿quién de aquí toca la conjuntiva en un paciente? ¿Quién lo hace? Pues sí. ¿Hay alguna diferencia hacerlo o no hacerlo? ¿En pacientes con diabetes? ¿Por qué lo haces? Primero, al abrirlo, pero me he dado cuenta que los que tienen temperaturas en la conjuntiva más laxa tienen más. Bueno, no es por distribución, eso es lógico. ¿Más qué digo? Pero es mecánico. ¿Tiene más? Así es, tiene más sintomatología. Más sintomatología. Ah, no, obviamente. O sea, pero yo no es que todo me guste, digo, porque a veces soy un poco tosco y cuando me hago loco. O sea, no es rutina. O sea, tengo que aclarar eso. Tengo que aclarar eso. No es rutina. Sí. No, es muy rápido lo que voy a decir. Creo que tienes razón en lo de que es un problema neurológico. Las mujeres tienen más ojos secos que los hombres. Yo creo que es Bueno, muy... ahí es hormonal. Le voy a poner tacho. Yo creo que es Y está publicado. multifactorial, Claro. pero lo que está diciendo Luis, un paciente que tiene un proceso crónico inflamatorio sí puede tener alteraciones conductivales muy características. Y a veces se las tocas, pero nada más para ver que está más, que se pliega y que hace ese tipo de cosas. Pero no es lo habitual, yo creo que casi nadie toca una conjuntiva. Nadie lo hace, no, realmente. Pero a lo mejor si lo hiciéramos, quizás sí encontraremos y quizás no encontraremos cambios. Lo que sí es claro es que
sí debe haber un gradiente de diferencia entre ambos. Obviamente la córnea es muy sensible, no tanto así la conjuntiva, pero hay conjuntivas que reaccionan a nada o a casi nada y siempre están irritadas. ¿Sí? ¿Qué te puede decir eso? Es una conjuntiva muy sensible. Dejemos a un lado lo de si tiene alergia o no tiene alergia. Sí hemos tenido casos donde definitivamente les damos tratamiento y la conjuntiva sigue irritada. ¿Sí? Debe ser una conjuntiva hipersensible. ¿Sí? Es difícil, inclusive, díganme si sí o no, hasta para el paciente ha sido difícil manifestar qué es lo que siente. Basurita, gordo, rotado, ardor. Hasta eso es difícil poder explicar y decir tengo esto o siento esto, ¿sí? Ya por el hecho de decir siento esto, ¿qué te está diciendo? Va a tener una percepción de su sensibilidad de cierta forma. Hay un estudio muy interesante que hizo la UNAM hace varios años respecto de la sensibilidad de la mucosa nasal. Y resulta ser que los que estamos en la Ciudad de México tenemos dañada la sensibilidad de la mucosa nasal. Está disminuida. ¿Qué decir de la superficie ocular? Por supuesto que debe también estar afectada, ¿sí? Entonces, ¿qué va pasando? Probablemente sí hay o pérdida de la sensibilidad porque hay procesos inflamatorios crónicos que están induciendo daño sensorial, probablemente sí. Probablemente hay vías aberrantes en algunos pacientes que están causando de manera crónica ese dolor irritativo. Todavía hay mucho que no conocemos. Yo con esto que les estoy mencionando de aquí, para mí me queda claro que la glándula lagrimal es un termosensor. Para mí, o sea, mi sentido ha cambiado en entender que no solamente fueron hechas para producir lágrimas. Probablemente también están dispuestas para identificar cambios de temperatura de la superficie ocular y mandar ese pulso de lágrima que es necesario cuando es necesario. Y que emita un parpadeo porque la temperatura que existe en la piel está afectando la temperatura que hay en la superficie ocular. Entonces sí, o sea, ¿cómo se pone? ¿No? Lagrimea, super rojo. O super rojo. Nadie. Salud. Salud por eso. ¿Por qué? Porque hay un poquito de vasodilatación. Y recordemos, es un efecto neuromotor, es efecto de vasodilatación, ¿sí? Entonces, claro que sí, te doy la razón, es muy difícil poder decir en ustedes porque tienen un daño en la parte sensorial y ya valió, ¿no? O sea, es muy difícil tratarlo, pobre hombre, o mujer, ¿no? Lo que sea. Pero lo que sí te puedo decir, por ejemplo, y que no hace mucho es, o sea, ¿cómo te guiarías a lo mejor? Precisamente por el parpadeo. O sea, el parpadeo definitivamente creo que es la evaluación objetiva que te podría decir ¿por qué va a parpadear además? Pues va a parpadear sí por la producción de lágrimas, pero también por lo que acabamos de mencionar, si no siente nada, aunque está fría la córnea, ¿sí me explico? Pues probablemente ese sea un indicador importante que casi nunca evaluamos si el parpadeo es completo cada cuánto lo hace. En teoría, un parpadeo debería de durar 0.4 segundos, ¿sí? Entonces hay que aprender a observar cómo lo están haciendo. Hay que aprender a observar si mejora con los tratamientos que hacemos, ¿sí? Entonces, creo que vamos para allá. O sea, creo que vamos en el sentido de entender esto es neuronal, nuestro ojo es la extensión del cerebro. O sea, vamos a entender que el ojo es definitivamente una parte muy importante sensorial y neurológica que nos habla mucho del componente general, ¿no? Para allá vamos. Ya lo definimos, ahora vamos para allá.
Ya, pero ya entenderemos más, ¿no? Pero creo que esa es la situación que está pasando. Entonces, sí, eso es lo que va a suceder. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Me parece muy interesante la foto donde mostraste los cambios de temperatura de las diferentes, lo que es el ojo normal, y cómo pues habría que buscar una cadena estructurada que te pueda orientar hacia qué tipo de riesgo sería. Pero ahí mi pregunta sería, estamos hablando de cambios en temperatura, tú mismo lo dijiste durante la plática, ahí es la razón de que, bueno, con compresas tibias o calientes, la pregunta sería, ¿consideras que no solo en deficiencia de glándulas de nivel, o sea, podría beneficiarse más pacientes con ojos secos con las compresas tibias, aunque no tengan en sí una definición de glándulas de nivel? O sea, que realmente si estamos viendo que esos pacientes con síntomas de ojo seco están presentando termografías más bajas, con temperaturas más bajas, se puedan beneficiar de compresas tibias, que podríamos decir, no generalizar porque no hay medicina generalizada, pero que más pacientes se puedan beneficiar de compresas calientes. Solo por ejemplo. Te lo podrías de lado temporal. No, o sea, No, porque es de lado. Recordemos que yo mencioné dos cosas. El lípido va a aportar aislamiento, ¿no? Y si lo que estamos hablando aquí, en la definición del ojo seco, que vamos a seguir hablando de ojo seco, el aspecto medular de la definición del ojo seco es pérdida de volumen, como lo quieras, porque no se produce o porque se evapora. Entonces, aunque sea hace un poquitito de volumen, el agua deficiente, hay que tratar de mantener ese volumen. Entonces, si tú le aportas calor para tratar de favorecer que tenga un medio un poquito más líquido, gracias, te lo va a agradecer. O sea, sí sirve, ¿sí? No solamente por la caída de la temperatura, sino que vamos a tratar de mantener ese poquito, con ese poquito aislante que tiene. Entonces sí creo que es conveniente. En el ojo seco evaporativo, como lo pudiste ver, no es tan fuerte como el alcohol eficiente. Y si te fijaste, se ve afectado más desde la región temporal que la nasal. ¿Sabes por qué? Porque la longitud de las glándulas del meiomio están más cortas en la región temporal que en la región central y que en la región nasal. Son las más cortísimas aquí. Entonces, estas apenitas avientan un rasguito, ¿no?, en el ojo seco evaporativo. Y entonces, si nosotros vemos dónde está la queratitis punteada en nuestros pacientes, precisamente en la región inferior, ¿sí? Entonces estos pacientes se van a ver beneficiados, sí, por la aplicación de temperatura local, porque vamos a favorecer que haya la expresión de esas glándulas, ¿sí? Otra cosa, fíjate, tú lo dijiste, en los pacientes que la conjuntiva está muy laxa, tienen muchos síntomas, ¿no? Ahí entran, por ejemplo, los de conjuntivo chalas. No sé si ustedes han observado, fíjense que los pacientes que les encanta meterse al vapor, observen cómo está la conjuntiva. Está laxa y eventualmente cada vez va a tener más conjuntivo chalas. Entonces, en estos pacientes, ¿qué está pasando además de que tienen una conjuntiva redundante? El espacio que debe de existir por detrás del párpado y entre el globo ocular está perdido. No hay, de hecho, Subota y Shigeru Kinoshita, que son gentes que se dedican a esto también a la superficie ocular, vieron que los pacientes con conjuntivo Chagras mejoraban no solamente porque les quitabas la conjuntiva de redundancia, sino porque tenía ese espacio virtual de interfase con líquido. ¿Dónde dije que la temperatura puede ser más caliente? En el ojito también, en el fondo de esa, ¿sí? Entonces también tiene su razón de ser que tengas un espacio virtual. Otra vez, la lágrima te va a aportar frescura. Si tú tienes ese espacio
espacio, en una zona donde está aumentada la temperatura, pues también te va a dar ese tipo de resfriado, ¿no? Entonces, yo sé que esto no es tampoco de extremo, yo sé que no es totalmente el que tiene la conjuntiva laxa y el que no, puede haber una situación intermedia, pero lo que hay que entender aquí es que no solamente es de aportar lágrimas por aportarlas, ¿no? Sino es también de tratar de mejorar cómo se encuentra anatómicamente la superficie ocular. Entonces, tu pregunta inició con ¿sirve o no dar los fomentos a un paciente con disfunción de glándulas del riñón o que no la tenga? Bueno, entonces ahí tú tendrás que evaluar. Si no la tiene, pues probablemente no sea necesario, pero te vas a fundamentar en cómo están los tiempos de ruptura y cómo está el Schindler. No tenemos esta tecnología como los que tenemos Stomey. Y decía la doctora, pero entonces ¿qué hago si me está diciendo que tiene síntomas? Ahí es donde se entra ese ojo irritativo. Hazlo, porque recuerda, si dijimos que hay una parte sensorial, vamos a ver si por modificar la temperatura podemos echarle a los mecanismos naturales que a lo mejor van a equilibrar otra vez esa superficie ocular. O sea, por ejemplo, me encantaría hacer un estudio como ustedes que aplican tanta fotocoagulación y demás, vamos a medir cómo están después, ¿no? Y cuánto tiempo pasa antes de que se quiten esos síntomas, ¿no? Que manifiestan. O sea, sería interesante. No sé si hay otra pregunta o comentarios, sino para darle la palabra a la doctora Lucita, que ya se fue. Doctora, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿sí es conveniente o no que las gotas lubricantes las refrigeren? ¿Las qué? Las refrigeren. Las gotas se refrigeran. Es que las puede refrigerar, pero hay que temperarlas. Entonces, si usted se la echa directamente al ojo, pues ya vimos que lo frío pues sí le afecta de cierta forma. Esa caída de temperatura, que es lo que pasa, pues va a empezar a tener como resequedad, como si tuviera sensación de resequedad. Eso es lo que le va a pasar. O sea, después ya se va a temperar sobre la superficie ocular y se le va a ir quitando, pero al inicio, usted hágalo, pongan en el refri una gota y se la fría. Es más, ahorita como está el clima en México, que estamos a 0 grados o así, se pone una gota de la temperatura ambiente y se la pone, pero bueno, es como echarle un alfiler porque es demasiado fría. Entonces, lo ideal, yo por lo menos los pacientes que, por mencionarles, ciclosporina, que la tienen que refrigerar, no les deje como dice ahí, pónganla en el refri, pero cuando se la vaya a poner, déjenla que se tempere, ¿sí? Al medio ambiente. Y así que el ambiente Aquí es caluroso, o sea, pero recuerden, o sea, la temperatura no solamente va a estar aportada por el medio ambiente. Dijimos que la temperatura también endógena va a ser lo suyo. Pues cuando usted la aplica, sí, rápidamente se va a detectar, ¿no? ¿Cómo está? O sea, eso es muy bonito porque en realidad sí hay un equilibrio aquí. Pensémoslo de esta forma, doctora. O sea, ¿cuál es el único órgano de todo nuestro organismo que está expuesto? El ojo. Se supone que por la actividad del cuerpo sí El ojo. ¿Y qué es la única cosita que lo protege? la lágrima. La lágrima. La lágrima. Así de sencillo. Entonces, sí, tiene su relevancia que lo mantenga a cierta temperatura en virtud de todo esto. Imagínense la córnea, cómo depende de que su transparencia se ve, nada más puede ser. O sea, no nada más es que esté bien, o sea, constantemente hay una monitorización de cómo está la temperatura. Gracias. Una pregunta. ¿Cómo va a quedar ahorita los dos como es muy rápido. Ah, no, también. ¿De dónde saldrían los 50 grados de negrilla? ¿De dónde saldría? Así. Oye, ¿cómo la medían? No, eso estamos diciendo. ¿Pero cómo lo midieron o de Por eso, dónde? no. A ver, si entendemos, lo estamos discutiendo ahorita con ustedes. Creo que no nos queda muy claro. O sea, si es, o sea, la microcirculación, la actividad del linfo, flujo, etc. Pero tanto para sí. Sí, es demasiado. Ahorita no lo digo cómo está eso.
Yo no sabía, ¿no? Y ahorita. Yo, No, ni yo. o sea, yo soy una aquí traigo el artículo. No, o sea, también cabronitos nosotros. Claro, porque claro, pues no estamos quemando, ¿qué sucede, no? No sabe nada de ese tema. Eso, para mí eso solo habla de que metabólica Hay actividad metabólica. es una expansión de energía impresionante allí, porque se está replicando de manera bestial todos los días. Es una zona de liberación. Probablemente, fíjese, hay algo que lo recuerdo. Justo ahora en la semana estaba yo con los residentes hablando, hace muchos años, yo misma daba auto. Cuando estaba en la residencia, de repente dije, bueno, a ver esto, los rechazos, ¿por qué están pasando si la pones a vascular y me dice todo? Y entonces empecé a hacer florangiografía en aquellos pacientes que tenían vascularización periférica de la córnea. Interesantemente encontré que, así como en retina, hay fuga de pequeños vasitos en la periferia del limbo. Esto ya me explica que entonces hay una actividad, una microactividad vascular en esa zona muy importante que quizás nunca tomamos en cuenta. Y quizás mencionar esto. Una doctora que pasó por el servicio de UV me dice, esto acabamos de revisar un artículo donde hicieron eso los pacientes que tenían adelgazamientos periféricos en la córnea y que tenían VIH. Y en efecto comprobaron que esos pacientes tienen actividad demostrada por fluoroscopía en las zonas que tuvieron adelgazamiento. ¿Qué nos dice esto? Bueno, o sea, no lo sé tampoco, porque entonces diríamos que a 50 grados, no lo sé. Sí, pero entonces también es una área todavía poco explorada de lo que está sucediendo ahí en esa zona. ¿Por qué tiene que ser a 50? Porque esta célula requiere esa temperatura. No lo sé. No tengo esa respuesta, no sé. ¿Sí? Todavía estamos en pañales, pero evidentemente ahí van muchas de las cosas que no entendemos, que no sabemos. Por decirle algo, la úlcera de Muren, a ver, ¿quién me puede explicar la úlcera de Muren en este momento? ¿A quién se debe? ¿No será una necrosis local producida por una vasculitis? O sea, ¿de dónde vino? Todavía no sabemos muchas cosas, evidentemente. Todo esto es molecular, todo esto es algo que no hemos entendido, pero bueno, ya cada vez más vamos casando con el hecho de que es algo muy complejo. Yo sí creo que en el futuro sí vamos a tener medicinas personalizadas, dirigidas, por ejemplo, en aquel objeto que está irritado con ese dolor creciente, va a haber que hacer algo con la sensibilidad. El herpes que tiene una úlcera trófica que no se regenera, precisamente también sale un artículo muy interesante. Los pacientes se infectan por hongo y por bacteria. En herpes ya lo sabíamos. Pero resulta ser que los que se infectan también por hongo y por bacteria se daña el plexo subvasal de la córnea. Entonces tienen defectos epiteliales persistentes cuando se les pone un trasplante de córnea aislado en el plexo subvasal. Qué interesante, ¿no? No lo sabíamos. Entonces, ay, o sea, todo se pone un poco. Pues bueno, espero que haya sido de utilidad, les haya gustado y les voy a asesorar. Muchas gracias, sí, la verdad cuando me dijo de que iba a hablar, yo la verdad dije, Conchita, ¿estás segura que quieres hablar de eso? Porque yo sé que quieres decir, a ver. Sí, me dijo, sí, quiero hablar de eso, si me lo permites, y yo con mucho gusto y confiando plenamente en que esté muy bien lo que hace. No nos equivocamos. Muchas gracias, Conchita, te hacemos un pequeño reconocimiento del colegio. Si Dios quiere, nos acompañe cerca del próximo año. Quiero proseguir, si ustedes me lo permiten y no están muy cansados, a que hagamos la votación antes de que se me siga yendo más gente para el nuevo
vocal del consejo. El doctor Wong, vieron que se me acercó, él propone como candidato al doctor Espinosa. El doctor Wong Jr. propone al doctor Esteban, así como el doctor Lavalle, que ya están ausentes, pero me hicieron favor de dejar su papel ahí. Si alguien más tiene, si alguien más tiene un candidato o se quiera autoproponer, se vale, ¿eh? Aquí la idea que es que están invitados todos a participar, todos a trabajar, y el que quiera se vale. Yo quiero, yo puedo, yo se los voy a agradecer. Sí, o sea, el requisito ya lo sabemos, ¿no? Que tengan consejo, nada más, como hemos quedado, ¿no? Oye, Luisa, pero ¿no tenemos que estar la mayoría? No tenemos que estar la mayoría para la votación. Pues sí, la idea es eso, pero vamos a por lo menos a verlos O los candidatos. Exacto. Si no, Podría no salir la una terna, votación. no tendría que ser ahorita para decirlo en la siguiente. Hasta mayo, la próxima reunión del consejo, así que La fecha límite creo que es hasta mayo. Entonces, para los que no hayan votado se puede dar, cotejar quienes votaron que estén en el consejo. Aquí me dice nuestro actual vocal que tienen que pertenecer al consejo de los que van a votar. Ok. ¿Quién es su representante? Sí, eso es lo que son las reglas que ponen allá, no las no, pero ponemos. nosotros tenemos, a ver, No, o sea, puedes poner tu tuyo. el consejo, O sea, nada más tienes que tener el consejo. Consejo Mexicano de Oftalmología tiene ciertas características y su función es certificar a los médicos. Entonces, en teoría, para elegir a nuestros representantes deben ser los que tienen consejo. Pero si llegamos al acuerdo por unanimidad, y eso lo digo yo de total acuerdo, yo estoy de acuerdo porque sean todos los que elijan al representante local, pues adelante, ¿no? Pero en teoría deberían ser los que tienen consejo. No, sí tiene que ser, doctor, porque lo primero que nos van a llamar la atención allá va a ser, oye, ¿cómo es que su vocal? O que, ¿sí me explico? O sea, no es posible. Cada vez esto va a estar más regulado, como se los explicamos. Cada vez va a ser más celoso la sociedad mexicana de tener, pues, de alguna manera más control sobre el consejo, sobre los colegios. Les digo, ahora ya estamos hasta por ser miembros de esto, ya pertenecemos al Panamericano. El Panamericano exige ciertos requisitos que se supone que cumplimos nosotros como Sociedad Mexicana de Oftalmología. Entonces eso ya no va a ser como opcional. Cada médico que va egresando va a tener que tener consejo. No. O sea, Ya menos formal y un poquito más de relajo. Esta es una sorpresa. Y les quiero explicar nada más que este papelito. Va a ser de Reyes. Pero tenemos que verificar con los tesoreros también cómo está. Digo, tampoco puedo prometer un Cada papelito es el nombre de un médico conforme ha tenido su asistencia a las sesiones en el año. Pues obviamente quien atendió 2 veces, hay 2 papelitos con su nombre, quien atendió 3 y así, quien vino a todas, pues tiene 3 papelitos. Y todos están aquí, de todo el año. Entonces, por ahí está la hijita Carlita, pues, no digan que haya pagado. Oiga, pues por el gusto de compartir, estos momentos con ustedes, esperamos que el próximo año sea un poquito mejor. Yo les deseo que todos sus sueños, todo se cumpla, que tengan
Bueno, la otra forma de hacerlo sería con la lista del consejo, que son creo que 29 o 30 médicos, y decir tú por quién votas, tú por quién votas, tú por... O sea, uno por uno, porque aquí no estamos todos. Y yo creo que sería lo ideal, ¿no? Ahí sí decir. No voy a decir quién hizo quién, nada más los voy a decir así como rapidito. Doctor Rendón, García Gómez, Cela Rendón, doctor Telles, doctor Espinosa, Esteban, un servidor. Ya lo checamos entonces. Pero si quieren no, estamos como 3 empatados, pero lo podemos hacer con la lista en las siguientes, tenemos las siguientes 3 sesiones para decidir el vocal, que es hasta mayo. La idea 4 es que sesiones. sea alguien que acuda a la sesión, por favor. Que tenga la disposición